Amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Elsa Iturriaga y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes los invito a ver nuestros titulares. Presidente del Tribunal Constitucional dijo que Congreso acertó al elegir el año pasado a 6 miembros de ese organismo. Se trata de magistrados íntegros y conocedores del derecho, indicó. Ministro de Trabajo está listo para exponer ante Comisión Permanente los beneficios de la Ley de Empleo Juvenil. En tanto, segundo vicepresidente del Congreso confirmó que serán 6 los proyectos a debatir. Parlamentarios también esperan poner a debate propuestas de prórroga o permanencia de la exoneración de los impuestos de e-salud y AFP a las gratificaciones. Anuncian presentación de sello postal y moneda en homenaje a bicentenario de la inmolación del mártir Mariano Melgar. A sesión de comisión especial asistió presidenta del Congreso. Comisión de Producción analizó la problemática del sector pesquero, industrial y artesanal en la región Moquegua. Empezamos el desarrollo de las noticias contándoles que el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, agradeció al Congreso por el acierto de elegir a los 6 magistrados que integran ese organismo. Fue en la ceremonia de inicio del año jurisdiccional, actividad que contó con la asistencia de la titular del Parlamento, Ana María Solórzano. Tras juramentar como presidente del Tribunal Constitucional para el periodo 2015, Óscar Urbiola Jani reconoció la labor realizada por el Congreso de la República para elegir y completar el número de miembros de ese organismo, porque según dijo, son magistrados íntegros y conocedores del derecho. Fue en la ceremonia de inicio del año jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Hoy debo reiterar nuestro reconocimiento institucional al Congreso de la República en la persona de su presidenta, que nos honra con su presencia. No solo por haber cumplido con la elección de 6 nuevos magistrados, sino por el acierto de la decisión tomada. El país cuenta con un tribunal constitucional conformado por magistrados íntegros y conocedores del derecho, cuyos pronunciamientos podrán ser objeto de crítica, pero jamás de duda. Enseguida, el flamante titular del TC recordó que el 30 de diciembre pasado informó a la presidencia del Parlamento que su mandato como magistrado culminará el próximo 30 de junio y en ese sentido pidió que se adopten las medidas conducentes para la elección de su reemplazante. Estoy seguro que así como ha procedido en el caso de mis colegas, el Congreso sabrá elegir a un jurista de elevadas cualidades personales y profesionales. Hasta que mi futuro sucesor no me reemplace en el cargo, desempeñaré con firmeza la función de magistrado a plenitud, siendo coherente con la posición que esgrimí reiteradamente para el caso de los ex magistrados del colegiado anterior, respecto de quienes reivindiqué su plena legitimidad en el ejercicio del cargo hasta que fueron reemplazados. Urbiola Jani hizo este pronunciamiento a pocos metros de la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, quien se ubicó en el estrado principal. También asistieron el mandatario Ollanta Humala, la vicepresidenta Marisol Espinosa, además del presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, entre otras autoridades. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Ahora les contamos que al menos 6 proyectos de ley que plantean la modificación, así como también la derogación del nuevo régimen laboral juvenil, serán discutidos en la próxima sesión de la Comisión Permanente en fecha aún por definir. Así lo informó el segundo vicepresidente del Congreso, Norman Lewis. Veamos qué más dijo. Luego que la Junta de Portavoces acordara que sea la Comisión Permanente la que vea los proyectos de ley que tienen que ver con la norma del empleo juvenil, el segundo vicepresidente, Norman Lewis, invocó a todas las bancadas a tener la mejor disposición para acudir a la sesión de este grupo. Sostuvo que por la importancia del asunto, se requiere contar con la mayor representación posible. Por ello, dijo que los portavoces de los grupos políticos deben asegurar su asistencia y participación. Eso creo yo, va a salir de la seguridad de que los voceros verifiquen la presencia en Lima de sus representantes de cada bancada en la Comisión Permanente. Si no,
realmente un poco se va a desvirtuar el contenido de una sesión con poca asistencia, por más que haya mayoría, una mayoría muy pequeña. Pues el 50% más uno no reflejaría, digamos, la intención de esta sesión y la intención de que la discusión sea lo más abierta, lo más representativa posible. Asimismo, explicó cuántos proyectos de ley referidos al régimen laboral juvenil pasaron a la agenda de la Comisión Permanente, los mismos que serán sustentados por sus propios autores. Sería la evaluación de 6 proyectos presentados, entre los que hay proyectos de derogatoria, de suspensión y de modificatorias. Y bueno, lo que falta es que se plantee la fecha en la que va a ser la sesión de la comisión. También informó que la Junta de Portavoces acordó revisar los candidatos a presidente del Tribunal Constitucional, pues el Poder Legislativo debe elegir al magistrado que reemplazará a Óscar Urbiola antes del 30 de junio del 2015, fecha en que culmina sus funciones, luego de 5 años en dicho organismo constitucional. Ya se dio cuenta a los portavoces y creo yo que todos han entendido que es un tema importante. Se han planteado algunas alternativas, como por ejemplo revisar la relación de candidatos de la anterior selección que se hizo, que sirva como parte de la base para la nueva comisión que se forme para la evaluación del nuevo candidato, ¿no? En ese sentido, Lewis Alcázar se mostró confiado en llegar a un pronto consenso entre las fuerzas políticas, al igual que en el caso de la elección del Defensor del Pueblo, pendiente para la próxima legislatura. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Y sobre este tema, el ministro de Trabajo y congresista Freddy Otárola Peñaranda dijo que acudirá al Congreso de la República para informar sobre los alcances y precisiones planteadas respecto de la ley que promueve el empleo laboral juvenil. Fue luego de asistir a la ceremonia de juramentación del nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola. Esta ley es para plazas nuevas, por ende no se va a afectar a aquellos jóvenes que hoy día están trabajando bajo el régimen general. Precisa adicionalmente que estos jóvenes van a gozar de utilidades, lo que no dijo la ley, porque ese sea un mandato constitucional. Determina y detalla la obligación de capacitar a los jóvenes que no han culminado la secundaria y la obligación de que aquellos jóvenes que nunca trabajaron a pesar de tener o estar formándose universitariamente, de darles trabajo en rubros para los que han estudiado. Entre otros temas, parlamentarios consideraron necesario poner a debate las propuestas de prórroga o permanencia de la exoneración de los impuestos de e-salud y AFP a las gratificaciones. En la agenda del Pleno se encuentra desde el año pasado pendiente la aprobación del proyecto de ley que plantea prorrogar indefinidamente la exoneración a las gratificaciones de julio y diciembre. El segundo vicepresidente del Parlamento, Norman Lewis, se mostró confiado en que se logrará aprobar esta iniciativa legislativa que beneficiará a miles de trabajadores. Hay una corriente dentro de los congresistas que plantean esa posibilidad de que se haga ya indefinido. Y creo yo que eso se verá en función del proyecto que ha presentado, del dictamen que emita la comisión correspondiente, que probablemente sea Economía, y se ve en el Pleno, porque creo que es importante. Es un tema que ha generado una suerte de una mayor disponibilidad en los trabajadores, y hay sustentos que hay que evaluarse en la medida de cada uno para la evaluación correspondiente y la decisión que tome el Pleno en todo caso. Por su parte, el legislador Carlos Tubino, expresidente de la Comisión de Trabajo, insistió en que la iniciativa legislativa que propone la exoneración permanente de los descuentos debe ser vista en la Comisión de Trabajo. Lo que pasa es que esta ley está vigente hasta este año y lo que se quiere es que esto ya quede en forma permanente, de que estas gratificaciones no estén incursas en tener que pagar el 13% de la AFP y 9% de salud. Entonces, esto beneficia a todos los trabajadores del Perú y yo creo que esto debe aprobarse y debe verse cuanto antes. Tubino se refiere a la propuesta del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, aunque al igual que el segundo vicepresidente Norman Lewis, tampoco descartó que por la importancia del tema, otra propuesta que solo plantea la prórroga de la exoneración pueda ser vista por la Comisión Permanente. Las gratificaciones no se paga el 13% que se paga a las AFPs y no se paga, por otro lado, el 9% que dan los empleadores a salud. Yo creo que
eso tiene que ser visto en la Comisión de Trabajo o ser exonerado para que se vea en la Comisión Permanente y debería ser aprobado. Salud argumenta que es una cantidad regular significativa de recursos, pero por otro lado también hay la contrapartida que una de ellas dice, por ejemplo, cómo pago por 2 veces la atención de salud en un mes. O sea, es un poco incongruente, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas creo que tienen que evaluarse y en todo caso esperemos que la decisión sea la más adecuada. Ambos parlamentarios coincidieron en señalar que las gratificaciones no son parte de los sueldos y por ello no deben tener ningún tipo de descuento. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. El presidente de la comisión investigadora sobre presuntas irregularidades en el gobierno regional de Ancash, Mesías Guevara, anunció que para el próximo martes 13 serán invitados el ministro del Interior y el titular de Migraciones. Veamos los detalles. Tanto el ministro Daniel Urresti como Edwin Palomino, superintendente nacional de Migraciones, deberán explicar ante la comisión investigadora del caso Ancash cómo el prófugo empresario Martín Belaúnde Locio logró escapar hacia Bolivia. Así lo informó el presidente de la comisión respectiva, Mesías Guevara. Por ahora estamos viendo al señor Urresti y al señor superintendente de Migraciones porque es fundamental. Y también hemos acordado hoy ya fijar la fecha para la próxima citación al señor Villestey y también al señor César San Martín. Es decir, estamos con una agenda muy recargada. Y también ya hemos acordado ir también al penal Piedras Gordas a interrogar al señor Álvarez y al señor Luis Arroyo y estamos buscando una fecha también para ir a ver al señor Rodolfo Orellana. En la última sesión de la comisión que fue reservada, el nuevo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, informó sobre las acciones adoptadas en relación con la existencia de actos de corrupción en Ancash y las designaciones de fiscales en las jefaturas de las oficinas descentralizadas de control interno. También sobre las sanciones disciplinarias impuestas a fiscales y las suscripciones de convenios con el investigado César Álvarez, expresidente regional, entre otros temas. A su salida, el titular del Ministerio Público, quien acudió en compañía de la exfiscal Gladys Echaíz, declaró respecto a Belaúnde Locio, señalando que es apropiado que una comisión multisectorial viaje a Bolivia para realizar gestiones correspondientes, porque está involucrado en un proceso penal por delitos comunes y no políticos. La Fiscalía encargada del caso ya ha tomado las medidas pertinentes. Yo considero personalmente de que, siendo una persona investigada en un proceso penal por ciertos delitos comunes, no políticos, que está prófugo de la justicia en otro país, yo creo que el país vecino de Bolivia debe expulsarlo. ¿Le parece pertinente el viaje de ministros allá a Bolivia? ¿No se politiza precisamente ese tema? ¿No debe en todo caso viajar un representante de la Fiscalía? Yo lo veo desde el punto de vista fiscal, de persecución, no lo enfatizo desde el punto de vista político. ¿Hay algún integrante de la Fiscalía que esté viajando? No. En el plano de la extradición está en trámite. Hay un pedido de detención provisional. Pero más efectivo es la expulsión. Sería un gran favor Bolivia si es que lo expulsa. Y el señor Belaúnde se somete a la justicia del país con toda la garantía de ley. Finalmente, el legislador Mesías Guevara anunció que se tiene previsto invitar a los magistrados supremos Javier Villestey y César San Martín, luego de lo cual se programará entrevistar al principal implicado en el caso Ancash, César Álvarez, en el penal Piedras Gordas de Ancón, informó Central de Noticias del Congreso. Al volver, Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria devolvió expediente del congresista Rofilio Neira a la Corte Suprema de Justicia, debido a la existencia de vicios procesales. Regresamos con los detalles. Les recordamos que también pueden ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya retornamos. Seguimos con más información desde la Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que preside el congresista Martín Rivas Teixeira acordó devolver a la Corte Suprema el expediente del congresista Rofilio Neira debido a la existencia de vicios procesales. Tenemos las declaraciones del legislador Rivas. Hay una apelación que versa sobre una resolución que dispone el juez iniciar el trámite de levantamiento de inmunidad parlamentaria con el congresista. Habiendo una apelación y esta habiéndose concedido, significa que ese documento que da inicio al trámite implica una revisión por el superior jerárquico dentro de lo que es la Administración de Justicia, lo que significa que no ha sido resuelta la causa y lo que significa que el expediente que ha sido remitido acá está incompleto.
Y al estar incompleto, nosotros no podríamos tratar de admitir una causa cuando mañana más tarde podría esta situación establecer una resolución contraria a la inicial en la que el Poder Judicial determinó abrir el procedimiento. Entonces sería un contrasentido. Aún en el caso en que nosotros pudiéramos proceder y proseguir con el procedimiento, luego de esto admitir el procedimiento, y aún cuando el Congreso pudiera establecer la aprobación del procedimiento parlamentario y una resolución judicial determinase lo contrario, estaríamos en un contrasentido. Entonces, establecida esa observación, era necesaria que se remita a efecto de que subsane ese defecto y resuelva la causa pendiente de acuerdo a la incidencia presentada en la apelación, para que se remita el expediente completo. Conforme se ha versado aquí, ustedes han escuchado, los señores congresistas, ha sido bastante clara la posición en ese sentido. Durante la primera legislatura 2014-2015, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobó 28 proyectos de ley, de los cuales 3 fueron promulgados por el Poder Ejecutivo. Una de las normas más discutidas fue la que derogó el aporte obligatorio de los independientes a las AFP. Entre agosto y diciembre, la Comisión de Economía logró impulsar 3 leyes de impacto social y económico. La primera norma deroga el aporte obligatorio de los trabajadores independientes menores de 41 años al sistema privado de pensiones, estableciéndose de manera voluntaria. Hay que obligar a las entidades, a Habitat, que es la que ha recibido este dinero, hay que obligarles a buscar a los aportantes, para tener la posibilidad de completar los 75.000 trabajadores. Con la finalidad de impulsar el crecimiento del país a través de la promoción de la inversión y mejora de la competitividad, se aprobó la ley o primer paquete de medidas para promover el crecimiento económico. Con carácter excepcional y temporal se ha establecido un régimen especial de depreciación de edificios y construcciones para los contribuyentes del régimen general del impuesto a la renta, el cual será aplicable a partir del ejercicio gravable 2015. Hay incertidumbre porque esta ventana sería muy corta para que pueda procederse con la depreciación. Entonces lo que estamos dando es, señal clara de que el beneficio va a seguir vigente durante la etapa que lo requerirán estos proyectos, para que no haya la duda sobre si existiría o no, persistiría o no tal beneficio, ¿no? Hay acá, como indica el congresista Eguren, son decenas de miles de millones en inversiones, ¿no? El segundo paquete de medidas aprobado buscó promover la generación de empleo, la acumulación de capital, el aumento de la formalización e incremento de la productividad, además de incluir medidas tributarias. La norma enviada por el Ejecutivo modifica las tasas del impuesto a la renta de los trabajadores de cuarta y quinta categoría, modifica el régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas, IGB, para promover la adquisición de bienes de capital, entre otros. Finalmente, la Comisión de Economía, que preside el congresista Casio Guaire, tuvo un universo de 163 proyectos de ley, de los cuales 50 ingresaron en la legislatura que acaba de finalizar y 113 fueron los pendientes que se recibieron de la anterior gestión. Informó Susana Espinosa, Centrales Noticias del Congreso. En el 2015, Israel alcanzará los $2.000 millones en inversiones en el Perú. Así lo dio a conocer el embajador israelí Ehud Moshe Eliam durante su presentación en la sesión de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Israel, presidida por el congresista Juan Castañino Lema. Tenemos los detalles. Perú e Israel tienen mucho en común y por ello vienen trabajando proyectos en diversos sectores como energía, industria, telecomunicaciones, agricultura, entre otros. Así lo manifestó el embajador de Israel en el Perú, Ehud Moshe Eliam, quien informó que vienen negociando con el Perú un acuerdo de protección de inversiones. Ahora tenemos que concentrarnos en un acuerdo de protección de inversiones, ya que las inversiones israelíes en el próximo año va a llegar hasta $2.000 millones y las empresas israelíes necesitan estos acuerdos, querían, y para promover también estas inversiones en Perú.
Asimismo, el embajador indicó que están dispuestos a compartir su experiencia en el reciclaje de agua, pues existen soluciones tecnológicas y que este sería un tema principal de las relaciones entre ambos países. En Perú, ustedes conocen la situación, que hay contaminación del agua, no, el reciclaje está en porcentaje muy bajo, y en eso es lo que ofrecemos a ustedes, parte en manera de colaboración gubernamental o no. Por su parte, los legisladores integrantes de esta liga parlamentaria manifestaron su agradecimiento al apoyo que Israel brinda al Perú en diversos proyectos como el de riego tecnificado por goteo. Y la cooperación que ha venido haciendo Israel con Perú data de muchos años atrás. El primer riego tecnificado que se puso en el Perú data del proyecto Majesiguas, cuando Netafim, en sus albores también del manejo del riego tecnificado, vino a instalar los primeros riegos por goteo. Logré conocer en detalle toda la problemática que se vive en Israel, no solamente en el aspecto que me correspondía, en la parte de las relaciones militares con el Perú, y ver toda la industria de alta tecnología que existe en Israel, sino adicionalmente ver el drama del pueblo israelí. A esto, el embajador israelí refirió que su país viene avanzando en el proceso de paz con Palestina. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. En Huancayo y Huancavelica, el presidente de la Comisión de Educación recibió aportes para la nueva ley que regula la educación superior técnica tecnológica. En dichas ciudades se reunieron con directores, docentes y estudiantes, quienes les expusieron la actual situación de la educación técnica en sus ciudades. Continuando con su recorrido por las zonas más alejadas del país, la Comisión de Educación llegó hasta las ciudades de Huancayo y Huancavelica para escuchar las propuestas de directores y docentes que sirvan de insumo para la nueva Ley de Instituto Superior Técnica y Tecnológica. En Huancayo se realizó la audiencia pública denominada Conversatorio con los directores de los institutos tecnológicos de la región Junín. El presidente de la comisión, Daniel Mora, señaló que esta norma busca revalorar la carrera técnica en el país, que sea importante y permita conectarse con el sistema productivo. En la Ley General de Educación vamos a sacar ya el tema de institutos de educación superior no universitaria. Eso sale de la Ley General de Educación, la vamos a modificar y solamente se va a llamar educación superior, institutos y universidades. Nada más. Esa es parte de la revaloración de la carrera. Agregó que no hay mejor progreso más importante que invertir en educación, pues sin ella no hay riqueza en un país. Promover proyectos de investigación con aportes del CANU. Es un sueño largamente acariciado por todos los institutos, que se promulgue la ley de CANU y que beneficie a los institutos, que en este momento beneficia solo a las universidades. El congresista Daniel Mora dijo que el proyecto de ley se estará terminando a fin de mes. Estamos esperando una opinión también del grupo de asesores del Ministerio, que nosotros hemos dado ciertas posiciones en determinadas áreas, porque no en todo concordamos, y justamente de eso se trata. Esto para mí debía estar ya este fin de mes. Hoy día pensábamos reunirnos con mi comisión para revisar el texto ya. También visitó el Instituto Superior Tecnológico Eugenio Paquelli, donde pudo constatar la educación que se brinda a los estudiantes en contabilidad, administración y secretariado. Luego la Comisión de Educación se trasladó a Huancavelica, donde se reunió con los estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica. Allí escuchó los pedidos sobre la aplicación de la ley universitaria. Los alumnos reclaman que su facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria tiene 3 años de funcionamiento y no tienen profesores, no tienen laboratorio, no tienen infraestructura y sin embargo pretenden crear otra escuela similar. Entonces pretenden que esa nueva escuela que se ha creado se anule y que continúe con una sola... Se ha explicado claramente a los universitarios y ellos no han objetado mucho y creo que el espíritu de la norma de la ley universitaria es mejorar la calidad de educación. Y creo que los universitarios de acá de Huancavelica, al menos los que han estado presentes, han entendido eso, ¿no? También se reunió con la rectora de la Universidad Nacional de Huancavelica, Saída Oces La Rosa. Participaron de estas reuniones el representante del Ministerio de Educación, Fabián Torres,
directores, docentes y alumnos de diversos institutos de la región Junín, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Al volver, en Hilo, Comisión de Producción analizó la problemática del sector pesquero, industrial y artesanal. Regresamos con los detalles. La Comisión Especial Multipartidaria de homenaje a Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso anunció la próxima presentación de un matasellos en conmemoración al bicentenario de la inmolación del poeta y mártir arequipeño. La titular del Parlamento, Ana María Solórzano, integrante de ese grupo de trabajo, pidió que el Fondo Editorial elabore textos dirigidos a jóvenes y niños con el objeto de difundir la vida de este insigne peruano. El grupo de trabajo acordó la elaboración de textos con la biografía del poeta Mariano Melgar, que lleguen a niños y jóvenes, así como documentales sobre su vida y obra, que serán transmitidos a través de la señal del canal del Congreso y TV Perú. Podríamos hacer un buen trabajo en el fondo editorial, en la distribución de los libros, y también destacar la participación de Norman en el sentido y de Juan Carlos, de tener también acceso a los jóvenes con un texto mucho más dirigido hacia ellos y hacia nuestros niños. El titular de la comisión, Juan Carlos Seguren, señaló además que el Banco Central de Reserva ha confirmado la emisión de una moneda conmemorativa con la imagen del héroe nacional. El BCR nos ha confirmado la emisión de una moneda conmemorativa de Mariano Melgar, del Bicentenario. Son dos temas que nos habíamos puesto como meta y rápidamente, gracias a Dios, se ha podido lograr. Asimismo, representantes de la oficina de Serpos se presentaron ante la comisión para dar a conocer el sello que lleva el rostro de Mariano Melgar y que es un acuerdo de los representantes de la Unión Postal para América, España y Portugal, el cual permite que algunas emisiones postales cuenten con sellos relacionados a próceres y a líderes que los países consideren necesario. Post, el año 2014, en vísperas del bicentenario del fallecimiento de Mariano Melgar, emitió ya un sello postal. Y ya lo tenemos nosotros de alguna manera circularizado y que les vamos a hacer alcanzar a cada uno de ustedes para que lo puedan visualizar. Sin embargo, lo que ahora hemos hecho es un poco abstenernos todavía de la presentación misma del sello como tal. Y queríamos de alguna manera coordinar con ustedes a efectos de poder plantear la fecha de la presentación o el lanzamiento de este sello postal. Mariano Melgar participó en la guerra por la independencia del Perú del dominio de España, uniéndose al ejército de Mateo Pumacahua como auditor de guerra. El 12 de marzo de 1815 fue fusilado por las fuerzas realistas tras la batalla de Humachiri, en Puno, a los 24 años de edad. Además de ello, dejó una vasta obra poeta y literaria que la comisión se ha propuesto rescatar para conocimiento de las nuevas generaciones. Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, que preside el legislador Héctor Becerril, sesionó en la región Moquegua, donde se analizó la problemática del sector pesquero. Los detalles en el informe de nuestros compañeros Carlos Yancul y Alfredo Chávez. La elaboración del proyecto de ley general de la pesca y las propuestas de solución para revertir la problemática actual de este sector fueron los temas que se abordaron en la audiencia pública descentralizada en la ciudad costera de Hilo por parte de los integrantes de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresas y Cooperativas. El presidente de la comisión, Héctor Becerril, expresó la preocupación de los integrantes de este grupo de trabajo por la grave crisis que atraviesa el sector pesquero, especialmente en la zona sur del país. Hay demasiadas embarcaciones, un sobreesfuerzo pesquero y aparte los recursos cada año disminuyen de tal manera que cada vez tienen menos ingresos estos pescadores. Recordó que la Comisión de Producción ha convocado a diversas audiencias públicas descentralizadas a fin de conocer de los propios actores de este rubro sobre sus propuestas de solución a este problema. Es importante haber escuchado el día de hoy de la boca de los mismos pescadores, de los mismos afectados en este tema, y creo que no hay mejor manera que evaluar el problema que in situ, como se ha hecho el día de hoy. En la audiencia de Hilo participaron representantes de la Dirección Regional de Producción de Arequipa, Moquegua y Tacna, quienes saludaron la iniciativa de la Comisión de Producción de sesionar en el interior del país y conocer
de la problemática que afronta el sector pesquero de la boca de sus propios actores. Por su parte, los presidentes de las asociaciones de pescadores de las 3 regiones sureñas expresaron sus principales preocupaciones en este rubro y se mostraron a favor de una ley general de la pesca en la que también se norme la pesca artesanal y de menor escala. Luego de la audiencia pública descentralizada que se ha desarrollado aquí en el puerto de Hilo, la comisión tiene previsto sesionar en la parte norte de nuestro país. Sesión, por supuesto, que será también presidida por el congresista Héctor Becerril. Desde el puerto de Hilo, aquí en Moquegua, con las imágenes de Alfredo Chávez, informó Carlos Yancul para el canal del Congreso. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a continuar en nuestra programación ahora por el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Test Cable. Será hasta una próxima oportunidad.